puesto mixto de ayuda social ya cuenta con un nuevo jerarca. Se trata de Emilio Arias, quien fue el viceministro de Telecomunicaciones. Don Emilio tiene la virtud de haber participado en el proceso de definición de las acciones del Consejo Social y fue su director ejecutivo comisionado durante la fase anterior a entrar al ministerio o al viceministerio de Telecomunicaciones. Arias dijo que conoce de cerca los temas de bienestar social y que espera incluir proyectos relacionados con la tecnología. Vamos a trabajar con algunos temas de telecomunicaciones desde la perspectiva social, como es Sere Digital. Emilio Arias ocupó el cargo que dejó Carlos Alvarado, quien es el ministro de Trabajo desde el pasado 29 de marzo. Perfecto, y tenemos entonces ya acá con nosotros al nuevo ministro de Bienestar Social, Emilio Arias, quien, da un cambio, al parecer, totalmente diferente del Viceministerio de Ciencia y Tecnología al Ministerio de Bienestar Social. ¿Por qué ese cambio tan drástico? ¿Hay relación y está preparado además Emilio Arias para tomar las riendas de un ministerio que tiene peso en un gobierno del Partido de Acción Ciudadana, que muchas de sus promesas de campaña están centradas en el tema de reducción de pobreza, por ejemplo? Exacto. Sí, bueno, primero agradecerles la oportunidad y me están estrenando ustedes acá en RTN, siempre agradecido por la invitación y por compartir con los costarricenses. Sin duda alguna hay un elemento importante y es que el sector social siempre me ha apasionado. Creo que durante este año en el Viceministerio de Telecomunicaciones trabajamos mucho por impregnarle un sello humano y un rostro social a las telecomunicaciones. Ahí tenemos una serie de proyectos, como lo dije ayer en conferencia de prensa, que van a tener una relación directa con el sector social. Por ejemplo, el plan de solidaridad de televisión digital, cómo le vamos a ayudar a esa gente para que tengan sus convertidores y pueda entrar a la televisión digital. Por ejemplo, estamos a las puertas, exacto, al 2017. estamos al 2017. Por ejemplo, el tema del programa 2 para equipamiento de cómputo e internet al hogar, a las familias vulnerables. Todo eso ya lo veníamos trabajando en coordinación con el exministro y sin duda alguna uno de los sellos importantes que, si Dios mediante me lo permite, será ponerle al sector social el sello de la parte tecnológica de las telecomunicaciones. Sin duda alguna en el mundo este sector es un movilizador social. La inclusión de este sector dentro de la economía le significa una posibilidad a los grupos vulnerables de tener acceso. Hoy un muchacho que está en una zona rural, que no tenga acceso a internet, que en las escuelas no tengan acceso a internet, tiene una educación diferenciada y existe una brecha digital que se traduce en más pobreza. Sin duda alguna, eso es un elemento que hay que modificar, es un paradigma que hay que cambiar, pero adicionalmente, desde el origen del gobierno, me tocó trabajar en la construcción de Puente al Desarrollo como comisionado, y no es para mí ajeno Puente al Desarrollo. Es un proyecto construido y liderado bajo la sombrilla de la señora vicepresidenta de la República, con quien tengo una relación de mucha confianza, y con el exministro, ahora ministro de Trabajo. Creo que los tres podemos hacer un equipo importante, siempre buscando el bienestar de los costarricenses, pero también una mejor articulación del sector social, que es el que impacta sin duda alguna a una gran mayoría de costarricenses. Don Emilio, sin duda alguna el mayor reto que hay es reducir la pobreza. Vemos cómo el INEC sigue en sus mediciones diciendo que los índices de pobreza son muy altos en nuestro país, y usted bien lo apunta, el tema de la brecha digital también hace la brecha de la pobreza más ancha. ¿Cuáles son esos retos con temas de reducción de pobreza que usted se ha planteado al llegar a este ministerio? Y con corto tiempo, ¿verdad? Sí, claro. Sí, bueno, primero hay que entender que la pobreza va absolutamente relacionada con la situación económica del país. Creo que un enorme logro del gobierno ha sido estabilizar ese crecimiento que venía permanente de la pobreza, y los últimos resultados de la encuesta de hogares demuestran que efectivamente ha habido una estabilización, y además
tenemos una cantidad de familias incorporadas a Puente, se ha cumplido absolutamente con los retos que el gobierno tenía de incorporar familias, con el cambio de paradigma de que la gente no tiene que ir a hacer las colas, sino que ir a buscar la gente por medio de los cogestores. Creo que ya eso es algo que en estos 2 primeros años se ha cimentado, se ha fortalecido. Sin embargo, hay mucho por hacer. No obstante, en el país en este momento tenemos la discusión de una reforma fiscal. Tenemos claro que la economía del país ha ido aumentando. Donde también van a estar ustedes directamente involucrados. Estamos directamente involucrados y efectivamente el reto más importante es que no aumente la pobreza, ojalá que disminuya, pero tenemos que ser conscientes que el impacto que hagamos nosotros en el sector social va a ir muy de la mano con el trabajo del sector económico y también con la posibilidad de que Costa Rica arregle sus finanzas, el endeudamiento que tiene, pero también que sigamos creciendo económicamente. Por ejemplo, ayer recibíamos muy buenas noticias de parte del ministro de Turismo, que el gobierno las va a dar en estos días, en el crecimiento en el turismo. Hemos hablado en los últimos días también sobre la estabilidad económica, el crecimiento económico. Bueno, eso son cosas positivas. Sin embargo, como le digo, la parte social no se puede ver ajena a la parte económica del país. Para mí va a ser fundamental darle solidez a Puente al desarrollo y efectivamente trasladarme a las comunidades. Yo lo primero que estoy haciendo es tratando de hacer una agenda partida en 2. Una agenda administrativa para la parte de ejecución y una parte de agenda dedicada a visitar las comunidades y tener un contacto directo con la gente, porque yo creo que no es desde un escritorio donde se puede medir y visualizar el rostro humano de la pobreza, sino que hay que ir a convivir con la gente. Emilio, perdón, Andrés. ¿Cómo combatir la dualidad de funciones que hay entre algunos ministerios para que más recursos lleguen a más personas? Porque a veces los recursos se quedan en solo un sector y no llega hasta toda la población por esas mismas dualidades de funciones que hay en el ministerio. Bueno, yo creo que la palabra clave es la articulación, ¿verdad? El hablarnos en el Estado, es decir, tenemos un Estado grande donde es importante sentarse a conversar. Pero construir un sistema, don Emilio. Bueno, yo creo que Puente tiene un mecanismo de articulación que habíamos construido cuando lo diseñamos hace 2 años. Lo que hay que hacer es fortalecerlo y también hay que cambiar la mentalidad de los funcionarios también que están en la base de la pirámide de las instituciones, que son los que tienen la relación directa con la gente que recibe a las personas, la gente que evalúa los casos. Tiene que haber una sensibilidad humana a la hora de evaluarlos, pero también creo que el cambio de paradigma de no la gente en las filas, cada vez menos filas, y más bien los cogestores buscando a la gente, a quienes verdaderamente no tienen recursos para tomar un bus para ir a hacer una cola a las 5 de la mañana a Limas, porque a veces lo que ha habido en el pasado es que hay gente que ya conoce la operativa de Limas, que sabía, hay gente que hasta vendía las fichas, que hacía las filas en el IMAS, y son los que ya vivían propiamente del beneficio IMAS, producto de que conocían el sistema y tenían la posibilidad de accesarlo, pero había una gran cantidad de costarricenses que no tenían esa posibilidad, que tenían que decidir entre comprar una bolsa de leche para poder alimentar a sus hijos o pagar un bus para ir a hacer una cola a una oficina regional de Limas. Yo creo que ese cambio de paradigma y esa visión de que quienes sean beneficiarios deban de ser escogidos conforme a un profesional que evalúe el caso de manera integral y que haga un plan familiar, es un cambio de paradigma importante. Y esto es algo, como lo mismo dije en el pasado en telecomunicaciones, no puede ser una política pública de un gobierno de turno, debe de ser una política pública de Estado para poder efectivamente tener un impacto, porque si medimos los impactos por un periodo de 4 años, estamos viendo las cosas desde la perspectiva subdesarrollada del cortoplacismo y de la visión de un jerarca de turno. Yo creo que así como Carlos hizo su trabajo durante 2 años, yo tengo que venir como costarricense, no como funcionario de un gobierno, a fortalecer su trabajo y a ponerle un sello. Sí, todos queremos ponerle un sello a nuestro trabajo, pero lo más importante es pensar en la continuidad y en la posibilidad de tener política pública de Estado y no de un gobierno de turno. Emilio Arias, ¿qué piensa de la red de cuido que pues al parecer también dejó un poco de lado Carlos Alvarado, antiguo ministro? Bueno, yo creo que todos los programas sociales que han sido exitosos y donde hay beneficio para los costarricenses hay que fortalecerlos. Yo creo que el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio tiene una serie de programas que han sido producto de buenas ideas y trabajo de costarricenses hacia atrás, no necesariamente de este gobierno y también los de este gobierno. Creo que nosotros vamos a fortalecerlo,
vamos a buscar alianzas. Ayer precisamente hablé con la ministra de la Condición de la Mujer para trabajar en red de cuido, con CONAPAM para fortalecer red de cuido para adultos mayores. Sí, yo creo que lo menos que requiere este país es mezquindad en la política y en los funcionarios del Estado, donde hay que reconocer lo que se hizo bien en el pasado y fortalecerlo en el beneficio del país, porque al fin y al cabo todos eso es lo que buscamos. La articulación con el Ministerio de Vivienda también va a ser bastante importante. La articulación con el Ministerio de Vivienda es un tema importante. Hay una serie de temas de infraestructura en el país que han estado paralizados precisamente porque no se ha hecho tan rápido la erradicación de precarios. Bueno, nos pondremos a las órdenes de los jerarcas de vivienda para ver en qué podemos colaborar desde el Ministerio de Desarrollo Humano para lograr que eso se dé, porque no solamente es en beneficio de esas familias, sino también en beneficio del desarrollo de la infraestructura del país. Es el caso de la carretera Braulio Carrillo, de la Ruta 32, donde tenemos precisamente el Triángulo de Solidaridad, donde efectivamente, donde está el Triángulo de Solidaridad, hay una construcción de infraestructura importante que impactaría al país. Entonces, no solamente vemos como la situación social del país y el rostro humano de la gente no solamente impacta su necesidad directa e individual, sino que también es una necesidad que impacta al colectivo, y yo creo que en eso la articulación es la respuesta a las necesidades. Perfecto, Emilio Arias, nuevo ministro de Bienestar Social, le agradecemos que haya estado con nosotros